no hay cuerpo que esté vivo y que no muestre vida. Entonces, la relación con este tema tiene que ser, hermano, con el cuerpo, como un organismo, lógicamente que vive. Es diferente el concepto de organización. ¿Por qué razón? Porque organización son estructuras administrativas creadas para lograr una meta. No puede haber nada sin, hermanos, o no se puede lograr nada si no hay una organización. Por eso cuando el Señor hizo al cuerpo humano, lo hizo bien organizado para que pudiera lograr, hermano, alguna meta en la vida. De la misma manera es la iglesia. La iglesia, hermano, es una organización, aparte de ser un organismo, está organizada para que logre una meta. Lógico que la meta principal que tiene que lograrse, hermano, es la meta en Cristo Jesús, y Cristo Jesús como cabeza de la iglesia. La iglesia no puede ser una iglesia que no funcione. Al no funcionar, si no funcionaría la iglesia, pues lógicamente estaría identificándose como una iglesia muerta. Y la iglesia, el organismo, como organismo de Cristo, es una iglesia que vive, que está viva, que tiene vida, y que su vida, hermano, se muestra a través de lo que se desarrolla, a través de lo que se hace. Así que la iglesia, como relacionándose como el cuerpo de Cristo, es una iglesia funcional, es una iglesia, hermano, que no está estancada, es una iglesia que no está, hermano, allí paralizada, sino que es una iglesia que funciona. Y la función de la iglesia, en primer lugar, es la función de administrar la vida de Cristo. ¿Por qué razón? Porque la iglesia tiene la vida de Cristo. Ahora, dijimos que organización, como la iglesia está organizada, aparte de tener vida, está organizada. Cuando hablamos de organización, estamos hablando, hermano, de que las cosas que tiene la iglesia están en el lugar correcto para el funcionamiento correcto. Por ejemplo, el cuerpo de nosotros, el cuerpo humano, sus órganos están puestos en los lugares correctos. Dios los puso en los lugares correctos. ¿Para qué? Para que en esos lugares correctos puedan funcionar correctamente, valga la redundancia de correcto. Si los ojos de nosotros estuvieran en los pies, pues sería, hermano, la visión, la mirada sería muy corta. Pero el Señor puso los ojos en la cabeza para que pudieran ver hacia al horizonte. Si los pies estuvieran en la cabeza, anduviéramos, no sé cómo anduviéramos, pero no se halla, hermano, una organización bien clara si los miembros de cada del cuerpo estuvieran en el lugar incorrecto. Así que yo creo que el Señor, cuando hizo la iglesia, cuando formó la iglesia, la formó, hermano, con cada miembro en el lugar correcto. Por eso habla ahí que Dios puso a unos primeros apóstoles para que funcionaran en el lugar correcto. Luego profetas para que funcionaran en el lugar correcto. Luego, hermano, los que hacen milagros, no menciona quiénes son, pero también, hermano, van en los lugares correctos. Luego los que sanan, los que ayudan y los que administran, los que hablan en lenguas, y todo está bien organizado. Por eso la estructura administrativa de Dios en la iglesia es una estructura, hermano, para alcanzar una meta. Así que
si somos eso, como parte del cuerpo de Cristo que somos, estamos aquí, hermano, en el lugar correcto donde Dios quiso que funcionáramos para alcanzar una meta. Lógicamente, la meta, hermano, que se está o que la iglesia va a alcanzar no es una meta para beneficio de los hombres, sino una meta para beneficio de Dios. La identidad del organismo que es la iglesia está funcionando para beneficio del reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque la iglesia es el reino de Dios aquí en la tierra, y entonces tiene que funcionar. La iglesia no puede estar estancada, volvemos a repetir, la iglesia no puede estar, hermano, paralizada, porque es un cuerpo, es un organismo, y todo organismo funciona, excepto que ya esté muerto. Pero si la cabeza está viva, el cuerpo tiene que estar vivo. Amén, ¿entendemos eso? Si la cabeza está viva, que es Cristo, la iglesia también está viva. Entonces tiene que funcionar, o funciona. No es que tiene que funcionar, sino que funciona. La iglesia funciona. Funciona la área de apostolado, funciona la área de profetas, funciona, hermano, la área de los que hacen milagros. La iglesia, hermano, funciona en los milagros. Cuando estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de una congregación, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Funciona en los milagros. Hay milagros en la iglesia. Dios sigue haciendo milagros. Dios siempre, hermano, ha hecho milagros de diferentes maneras y de diferentes formas, pero Dios hace milagros a través de la iglesia. Eso quiere decir que la iglesia es un órgano funcional aquí en la tierra. No es una iglesia que está abandonada. No es una iglesia, hermano, que está arrinconada o está atrasada en los sistemas de Dios. Es una iglesia que está siendo actualizada cada día para poder funcionar. Ahora, queremos entrarle a esto un poquito, hermano, porque la relación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, toda su administración tiene que ser activa. Toda su administración, desde el apostolado hasta el hermano, hasta el que, aquí está el último, hasta el que habla en lenguas. Desde el apostolado hasta que el que habla en lenguas, desde el grande hasta el pequeño, en funcionamiento, tiene que estar, hermano, activo. La iglesia se mantiene activa desde el apostolado hasta el último que habla en lengua. Yo no sé, hermano, quiénes son los que hablan en lenguas, pero hay mucha gente que no tiene un ministerio relevante en la iglesia, pero es miembro del cuerpo de Cristo, y siendo miembro del cuerpo de Cristo tiene una función. Y eso es lo que estamos, hermano, pretendiendo esta mañana enseñar, que el hecho que una persona no tenga un ministerio relevante en la iglesia, como apóstol, como profeta, no quiere decir que no es parte del cuerpo de Cristo, y no quiere decir, hermanos, que no es funcionable dentro del cuerpo de Cristo. Todos los que somos miembros o parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, somos funcionables en la área que nos permitió el Señor funcionar. Quiero que entendamos muy bien esto. Uno va a decir, bueno, hermano, yo no tengo un ministerio. Un ministerio quiere decir un trabajo. Yo digo, hermano, que sí tiene un trabajo. ¿Y qué es un trabajo? Una función. ¿Qué es una función? Algo que se tiene que desarrollar, algo que se tiene que hacer, algo que se tiene que tiene que mantenerse activo. Ahora, entendemos que la iglesia, como cuerpo de Cristo, es funcionable. Cuando hablamos de funcionable, quiere decir, hermano, que está activada, que cuando está activada, que está en movimiento.
que está en crecimiento, que está hermano, en funcionamiento, que no es una iglesia, hermano, que está como abandonada, que está ahí en vacaciones. La iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, está funcionando y no tiene vacaciones. El cuerpo de nosotros nunca ha tenido vacaciones. No sé cuándo va a tener vacaciones. Será cuando ya deje de funcionar los miembros. Es que van a tomar vacaciones los cuerpos. El brazo, hermano, se está moviendo casi día y noche. Aún dormido, usted le tira una manotada a su esposa y le pega con el brazo ahí, ¿verdad? O viceversa. Entonces está en movimiento. ¿Entendemos eso? No digamos cuando está despierto. Usted tiene sus brazos ahorita de repente allí, pero de repente el brazo se activa para hacer algo. Está esperando el tiempo de su función. De la misma manera, hermano, somos los miembros del cuerpo de Cristo. Estamos allí, activos, esperando ser funcionables en el momento que el Señor lo requiera, el funcionamiento del cuerpo, del miembro. Así que no es la iglesia estancada, no es la iglesia abandonada, no es la iglesia muerta, sino la iglesia activa. ¿Cuál es la iglesia activa? La que tiene la vida de Cristo, la que tiene, hermano, el fluir del Espíritu Santo, que la iglesia nunca, hermano, en la iglesia de Cristo nunca ha dejado de fluir el Espíritu Santo. Nunca. Desde el momento que fue formada, fue, hermano, estructurada, desde ese momento comenzó la iglesia a funcionar. ¿Entendemos eso? Por eso el cuerpo también, el cuerpo humano, desde el momento que fue engendrado, 7 días después de depositar el esperma ahí con el óvulo, 7 días después hay funcionamiento. Hay funcionamiento ya en el cuerpo, ya empieza a palpitar 7 días después de ser engendrado. Ya hay un ser viviente. Entonces la iglesia comenzó a vivir en el momento, hermano, que fue engendrada en el Espíritu Santo. Ahora comienza a funcionar y desde entonces está funcionando. Su corazón nunca se ha parado. El día que se pare, ese día ¿entendemos eso? Nuestro respirar, nuestros pulmones no se han parado. No sé cuántos años, los años que usted tenga de estar viviendo, pero hermano, cada día, cada momento, los pulmones están funcionando. ¿Estamos entendiendo? Las corrientes sanguíneas en nuestro cuerpo están funcionando cada día, a cada instante. Porque ¿qué pasaría si no funcionaran? ¿Qué pasaría si la sangre, hermano, se coagulara, se estancara? Inmediatamente hay un shock ahí y hay muerte. Entonces, de la misma manera es la iglesia. La iglesia desde el momento, hermano, que fue formada, que hace un poquito más de 2000 años, está funcionando. Está funcionando. Todos sus órganos están funcionando. ¿Para qué? Para desarrollar, hermano, una meta. ¿Cuál es la meta? Número 1, su crecimiento. Hermano, la meta, el desarrollo del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debe ser en su crecimiento. Sería anormal un cuerpo que naciese y no creciese. Sería anormal que llegara, hermano, que llegara a 1 año, a 2 años, a 3 años y todavía estuviera, hermano, en la cuna, todavía estuviera de la misma manera que como nació. Entonces el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, desarrolla. Y nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que desarrollar al unísono con el cuerpo. Imagínense que creciera nuestro cuerpo, pero que nuestras manos no crecieran, nuestros brazos no crecieran.
¿Cómo nos miraríamos, hermano? ¿Cómo se miraría usted y yo si el cuerpo fuera normal y los bracitos chiquitos y delgaditos aquí, pegaditos aquí? ¿Cómo los miraríamos? Los miraríamos como canguros. ¿Entiende? ¿Ha visto los canguros que son aquel gran cuerpón y aquellas grandes patas que tienen, pero sus manitos son así? Creo que los canguros son de eso, ¿verdad? Sus manitos. Sería normal. Anormal eso. Por eso, hermano, los que somos miembros del cuerpo de Cristo tenemos que ir creciendo a medida va creciendo el cuerpo. Tenemos que ir funcionando, hermano, a medida va funcionando el cuerpo. Si somos manos, hermano, tenemos que ir funcionando para tomar lo que se necesita tomar y moverlo. Si somos ojos, tenemos que ir tomando la forma, hermano, y la capacidad de ver, de visualizar. Si somos oídos, tenemos que tener la capacidad de oír. Porque el cuerpo de Cristo, la iglesia, no tiene oídos sordos. La iglesia oye. ¿Aló? ¿Me estoy dando a entender? La iglesia es un organismo activo, oye. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona nace sorda? No tiene una guía, no tiene una guianza, no se puede guiar, no se puede orientar, más que todo orientar. Mucho menos que fuera ciega. Pero en el cuerpo de Cristo, como es un cuerpo perfecto, todo es perfecto, todo funciona perfectamente bien. Ahora, ¿somos miembros del cuerpo de Cristo? ¿Sí o no? ¿Somos miembros del cuerpo de Cristo? Sí. Entonces funcionamos. Entonces, si somos manos normales. Hermano, extienda su brazo y mira su mano. ¿Será normal su mano? Mírela, por favor, mírela. ¿Es anormal? Mire, hasta para cachetear a Oscar le puede dar. Mire qué ofensa. Es una broma. Es que están los hermanos que los están viendo, porque los están viendo. Es una broma que estamos haciendo con el hermano. Pero, hermano, ¿es normal su mano? ¿La mira normal usted? ¿Por qué la mira normal? ¿Por qué la mira normal? Porque el largo normal, según el cuerpo, los dedos, 5 dedos. Pero eso ¿sería normal eso? Sí, nosotros lo miramos normal a lo físico. Pero la normalidad, oiga, la normalidad de la mano es sus movimientos. Aló, quiero que me entienda esto. La normalidad de la mano no es que tenga los 5 dedos, aunque es parte. No es que tenga la medida correcta, sino que funcione. Es normal. Cuando la mano funciona, es normal la mano, porque la mano toma, agarra, aprieta, coscorronea, como dijo el hermano, cachetea. Es normal. Entonces, de la misma manera, todos los miembros del cuerpo de Cristo son normales cuando funcionan. Dios no puso las manos para que no funcionaran. Dios no puso, hermano, la nariz para que no funcionara. Dios no puso la boca para que no funcionara. Dios no puso el corazón para que no funcionara. Todos los miembros deben de ser o son funcionables. ¿Estamos entendiendo? Así que si somos parte del cuerpo de Cristo, somos funcionables. Porque no está en lo que se mira, en la perfección posiblemente. Está en la acción. La iglesia es una iglesia de acción. Acciona. De nada sirve tener una iglesia que solamente sea la estructura física, si no accionara. Por eso el cuerpo de Cristo, hermano, es funcionable.
funcionable porque tiene una relación con la cabeza, que es Cristo. Ahora, tiene que ver en su crecimiento. ¿Ha visto los cuerpos anormales? Hay cuerpos anormales, hermano. ¿Cuáles serían los cuerpos anormales? Algunos cuerpos que son pequeñitos pero su cabeza grande. Hay cuerpos anormales, hermano. Yo no sé si ha visto, yo no quiero, hermano, en ninguna manera que sirva como de ofensa, ni de burla, ni de los que los están siguiendo por las redes sociales, sino, hermano, simple y sencillamente poner un ejemplo. En ninguna manera, no quiero ser, hermano, escarnecedor. Oiga, no quiero ser escarnecedor de nadie de aquí ni en los que están en las redes sociales, pero se mira anormal o se resalta la anormalidad en un cuerpo. ¿Ha visto que esas personas que tienen los ojos salidos? ¿Ah? ¿Los ha visto o no los ha visto? ¿No los ha visto? Yo sí los he visto. Es que como no dice amén, me da la impresión de que usted nunca ha visto nada. Pero ¿ha visto esas personas que tienen los ojos que parece que están solo pegaditos por encima? ¿Será normal eso? Humanamente no es normal. ¿Entendemos eso? Cuerpos pequeños con cabeza grande, cuerpo grande con cabeza pequeña, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Que hubo un crecimiento, pero el crecimiento, hermano, debe de ser normal. Cuando un padre de familia va checando el crecimiento de su hijo, va examinándolo, va revisándolo, si los elementos del cuerpo están creciendo normalmente. Porque cuando hay una deformación, oiga, porque hay deformaciones en el cuerpo, hermano, que no se miran inmediatamente que nace la persona, sino que van apareciendo de acuerdo al crecimiento de la persona. Entonces hay padres de familia que son bien cuidadosos en eso. Hay otros que no, solamente los dejan que se crezcan. Pero hay padres de familia que son bien cuidadosos en eso y van viendo el crecimiento de ese cuerpo, de ese niño, y van viendo si sus manos son normales o no son normales, si sus huesos, si su nariz, si su cara, si buscando algo anormal en el crecimiento del cuerpo. Y cuando encuentran algo anormal, que para ellos no es normal, inmediatamente buscan la solución a ese problema. Por eso en el cuerpo de Cristo, el Señor, hermano, pasa viendo el crecimiento de la iglesia. Y cuando hay algo anormal, inmediatamente pone cartas en el asunto, como dice mi pueblo, para ver cómo se soluciona ese problema. ¿Por qué razón? Porque nadie quiere tener un cuerpo anormal, aunque para ellos vivan normalmente. Oiga, para ellos vivan normalmente, pero no es normal. Ojalá me esté dando a entender. Si usted mira, hermano, a una persona, un paralítico, todo enrollado, y a veces uno los mira en el semáforo, ahí en la calle, ¿verdad? Y mira todo enrollado y que se arrastra, y uno dice, pobrecito, ¿verdad? ¿Cómo ha de sentir dolor? Porque uno no puede estar mucho tiempo enrollado como ellos, porque inmediatamente uno siente un dolor, siente la incomodidad, porque lo normal es caminar así. Y uno dice, ¿cómo sentirá dolor esa persona? Pero para ellos es normal, porque así crecieron. Pero la iglesia, hermano, la normalidad de la iglesia es que todos sus miembros estén activados, que ninguno de los miembros del cuerpo de Cristo estén desactivados. Ojalá me esté dando a entender, estén desactivados. Por eso, hermano, el desarrollo del cuerpo de Cristo es su crecimiento. Su crecimiento, hermano, es parte de la normalidad del cuerpo de Cristo, parte de la normalidad de la iglesia. La iglesia
hermano, debe de crecer o está creciendo, 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 creciendo hasta donde Dios le permita, según, hermano, su descendencia, y la descendencia de nosotros es Cristo Jesús. Mire lo que dice Efesios 4:16. Váyase a Efesios, solo adelante un poquito la Biblia. Efesios 4:16. Vamos a tomar un verso de ahí. Gloria a Dios. Efesios 4:16. Encontramos, hermano, déjeme buscarlo aquí. Vamos a ver. En quien todo el cuerpo, bien concertado, oiga, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿Cuál es la función entonces de crecer? Para ir edificándonos. Estamos, hermano, el cuerpo de Cristo está unido por coyunturas. Por eso el apóstol Pablo habla, hermano, de que está unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Hermano, ¿qué coyuntura tenemos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo? ¿Cuáles son las coyunturas que nos unen a nosotros como miembros del cuerpo de Cristo? Bueno, la Biblia habla, hermano, que las coyunturas principales sería una fe, un bautismo, un Cristo. Los une la coyuntura de que tenemos a un Cristo, no tenemos a varios Cristos. La coyuntura que nos une para crecer como miembros del cuerpo de Cristo es una sola fe. Una sola fe, todos tenemos una sola fe. Número 3, un solo bautismo. Eso habla la Biblia. Entonces vamos a ir creciendo. El cuerpo va bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Así que yo tengo que ayudarle a crecer a usted y usted tiene que ayudarme a crecer a mí. Si estamos unidos por la coyuntura de una fe, un bautismo y un Señor, entonces tenemos que ayudarnos a crecer. Su obligación, no tal vez su deber funcional es ayudarme a crecer a mí. Y mi deber funcional es ayudarlo a crecer a usted, porque estamos unidos en la misma coyuntura. ¿Aló? ¿Está entendiendo? Si no estuviéramos unidos en la misma coyuntura, no podíamos crecer, según el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué los une a nosotros? Una fe, un bautismo, un Señor. No es un canto. No es un canto. No es una alabanza. No es una congregación. No es una raza. No es esto, no es lo otro. Es la coyuntura que une al cuerpo de Cristo, que es el mismo Señor, que es la misma fe, que es el mismo bautismo. Por eso es bonito aquel canto: soy bautizado como manda el Señor, el Salvador, con todas las de la ley. Un bautismo. Si los bautizamos en el mismo bautismo que hermanos, que se bautizan todos los miembros del cuerpo de Cristo, estamos unidos. Esas coyunturas, tienen que haber coyunturas. El cuerpo, hermano, el cuerpo no puede jalar para acá y el brazo quiere jalar para allá. Y se va el brazo, se desprende, ¿va? Y se va para allá el brazo. O se queda el brazo aquí. No, aquí me quiero quedar agarrado de esta rama. No. ¿Quién lo une? ¿Qué lo une al cuerpo? El brazo, la coyuntura. ¿Estamos entendiendo eso? Usted puede levantar algo pesado con sus brazos, pero usted al levantarse aquí, ahí vienen los brazos y trae
y levanta también lo que los brazos o las manos han agarrado. Pero ¿por qué se levantan los? Ahora, ¿qué pasaría si usted agarra algo y se levanta y queda los brazos pegados de abajo? No, eso puede suceder cuando no hay coyuntura. Por eso la iglesia de Cristo, hermano, está bien concertada, bien formada, bien aplicada, bien puesta ahí. ¿Por qué razón? Porque las coyunturas son lo que la unen. Si no hubieran coyunturas en la iglesia, hermano, cada quien agarraría para donde quiera o se quedaría en cualquier lugar. Hermano, si no hubieran coyunturas en nuestro cuerpo no estaría formado. Pero ¿quién mantiene la formación del cuerpo? Las coyunturas. ¿Y qué dijimos que podíamos aplicar como coyunturas? Una sola fe. Creer, todos tener una sola fe en aquel que dio su vida por nosotros. ¿Estamos entendiendo esto? Ahora, ¿qué sucede cuando alguien se desprende, hermano, del cuerpo porque su coyuntura se reventó? Se separa del cuerpo. Yo he visto gente, hermano, en las iglesias, gente, hermano, muy bien concertada en la iglesia, pero se desprendió de la coyuntura y ahora andan en otras religiones, andan, hermano, como apóstatas del evangelio. ¿Qué sucedió con esa gente? Se desprendieron de la coyuntura, no cuidaron la coyuntura. Hermano, cuidemos las coyunturas de la iglesia. Cuidemos las coyunturas, la comunión. La iglesia al principio tenía comunión. Dice que perseveraban. El capítulo, creo, 2 del libro de los Hechos habla de eso. Si estoy equivocado, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en oración y en el partimiento del pan. Compartían el pan en sus casas. Mire qué interesante. ¿Qué sucede, hermano, cuando una persona ya no persevera en la oración con el cuerpo de Cristo? Se va descoyuntando, así le podemos llamar. Cuando una persona, hermano, cuando un miembro del cuerpo de Cristo ya no persevera en la misma forma que está perseverando la iglesia, se va desligando. Cuando ya no persevera en la doctrina, en la base principal, pues, de su formación, se va descoyuntando. ¿Por qué razón? Al irse descoyuntando, entonces se va agarrando de otra coyuntura, se va metiendo en otra coyuntura, y es por ahí donde viene la apostasía. Hermano, ¿cuántas personas han sido cristianas? El sábado pasado en el discipulado estábamos hablando, hermano, de que la mayoría de apóstatas, y por qué no decirlos todos, aún el mismo, ayer hablábamos, hermano, de la descendencia de Luzbel, del anticristo, todo eso, que aún Luzbel, Dios lo hizo bueno y salió de la misma presencia del Señor. Entonces todos los apóstatas, todas las sectas religiosas, todo lo que se ha levantado ha salido de la iglesia. ¿Pero por qué ha salido? Porque se ha descoyuntado, ¿así es la palabra correcta? Se ha descoyuntado. Por eso, hermano, el cuidado que tenemos que tener nosotros en estos últimos tiempos es no descoyuntarnos. No sé si me estoy explicando muy bien. No descoyuntarnos de lo que nos une como iglesia, no como congregación, como iglesia de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, esa no para de crecer. Esa va creciendo, va desarrollándose, hermano, pero tiene que ir todo el cuerpo creciendo normalmente. Colosenses capítulo 2, verso 19, dice también el apóstol Pablo: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose
y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. La iglesia está creciendo con el crecimiento que da Dios, no con el crecimiento que da el mundo, que dan los hombres. Hermanos, si usted está pegado al cuerpo, que es parte del cuerpo, tiene que crecer con el crecimiento que da Dios. Por eso el apóstol Pablo habla, hermano, dice que Apolos regó, creo que así es. Apolo regó, si me ayudan en este verso. Apolo regó, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿A quién le da el crecimiento? Al cuerpo que está concertado a sí mismo. La iglesia no puede estar dividida. La iglesia de Cristo, hermano, no puede estar dividida. Nunca se ha dividido. Yo digo esta mañana, nunca se ha dividido. Que se han desprendido algunos de la iglesia de Cristo es otra cosa, pero nunca se ha dividido la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo no fue formada para dividirse. ¿Entendemos eso? Se pueden dividir congregaciones, pero no la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo está ligada, hermano, porque con las coyunturas que son más fuertes que los huesos, las coyunturas que Cristo ha puesto en la iglesia. Entonces la iglesia del Señor nunca se ha dividido, se ha mantenido. Quienes se han desligado son los, simple y sencillamente es eso. Estábamos leyendo un verso ayer en el discipulado, hermano, que tomábamos, nos decía, dice, creo que el apóstol Juan en la primera carta del apóstol Juan habla, hermano, los que se fueron porque no eran de nosotros, no eran de los nuestros, así dice, no eran de los nuestros. Entonces, ¿quiénes son los que se van? Bueno, Juan dice, no eran de los nuestros. ¿Y por qué se van? Porque no hubo coyuntura en ellos. Ahora, número uno, dijimos su crecimiento. La iglesia debe de crecer. Es normal el crecimiento. Anormal es no crecer. Cuando va hermano, donde van los niños al pediatra, lo que hace el médico, hermano, es que los pesa, ¿verdad? Ponen al niño en una balanza, en una pesa, y lo cuestan y miran el peso. Dice, normal el peso. Si está bajo hermano, según los años, si está bajo el peso, dice, este niño necesita nutrientes, está desnutrido. Entonces le dan medicina para el nutrimiento. Luego lo llevan, hermano, y lo ponen en una regla, ¿va?, de estatura. Y según, hermano, la estatura, el mismo médico detecta o determina la altura que va a tener la persona. Mire qué interesante, porque hemos llevado al nieto, lo llevamos donde el doctor cuando se enferma, y por eso le estoy hablando de eso. Lo pone allí y dice, normal el peso. Lo paran y dice, mide tanto, a sus años está bien, pero este niño va a ser alto, dice. ¿Entendemos eso? Por ahí detectan. Entonces el crecimiento, hermano, se da o se puede visualizar en lo que pesa la persona y en la altura que ha tomado. Tenemos que ver todo eso. Allí hay un crecimiento normal. Ahora, número 2, para que madure. Qué feo es ver una persona grande e inmadura. Una persona ya, hermano, grande físicamente, pero inmaduro de la mente, pensando como niño, hablando como niño, viendo como niño, actuando como niño. ¿Entendemos eso? Pablo dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, pero ahora que soy viejo tengo que pensar como viejo, como maduro. Entonces el objetivo y el desarrollo del cuerpo, número 1, el crecimiento, número 2, para que madure.
La iglesia tiene que madurar, o es una iglesia madura. ¿Qué implica la madurez? Sazonamiento, coherencia en lo que dice y aún en lo que hace. El cristiano, los cristianos miembros del cuerpo de Cristo, tendemos a madurar, a hacer las cosas razonablemente, no hacer las cosas como cuando se hacen como niño. Cuando uno es niño, hermano, comete muchos errores, ¿sí o no? Muchas faltas, por eso la varita, ¿va? La varita para corregir los errores. Pero llega el tiempo, hermano, que tiene que evadir la varita, o la varita ya no puede, porque ya llegó el tiempo de maduración. Sus actitudes, sus acciones van a depender de lo que es su madurez. Tiene que desarrollarse, y al unísono tiene que ir desarrollando, hermano, la madurez. Una persona, un miembro del cuerpo de Cristo, va a ir desarrollándose, pero también va a ir madurando. No puede ser maduro y niño, o niño y no maduro, etcétera, o viceversa. Mire lo que dice el libro de Hebreos, el escritor del libro de los Hebreos. No sé si me está entendiendo, me está captando esta mañana lo que estamos haciendo, pero estamos hablando, hermanos, sobre lo que es el desarrollo o la relación del cuerpo de Cristo. ¿Qué relación tiene? ¿Qué formación? ¿Qué desarrollo? Hermano, está teniendo un desarrollo activado. Ahora, Hebreos 5:14, sobre lo que es la madurez. Para madurar se necesita esto, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Oiga, no se le puede poner una chuleta de esas de cerdo, hermano, ¿verdad?, a un niño. ¿Qué le va a hacer que ni dientes tiene? ¿Qué es lo que se le da a un niño? Hermano, tal vez la puede chupar, ¿verdad? Tal vez la puede maniosear, como dicen, o tal vez se la pueda comer. Tal vez se la pueda comer, pero no la va a poder digerir. Hermano, hay gente niña que quiere comer chuleta y se mete, hermano, a lugares a escuchar mensajes para maduros y sale todo empachado, sale todo, ¿entiende?, enfermo. Todo va de acuerdo al crecimiento. Por eso el apóstol Pablo, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para eso es el alimento sólido. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Saben, hermanos, que aquello que se van a comer, aunque sea muy rico, les va a hacer daño y no se lo comen. Ah, no, es que está rico, me lo voy a volar. Se vuelan toda la pana de ice cream de una sola sentada. Ah, es que y después andan con problemas, ¿verdad? Se vuelan toda la olla de tamales de una sola vez, y después se comen sus 5 tamales de un solo viaje. Ah, es que están ricos. Sí, están ricos, pero si fuera maduro no se comiera tanto, porque le va a hacer daño. Hay gente que no tiene el control aún ni de lo que va a comer, hermano. Sabiendo que le va a hacer daño, se lo atraviesa. Esa es inmadurez. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo? Esa es inmadurez. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, porque eso sí tienen buenas las cuchillas. Eso sí ya pueden moler la carne, ¿entiende? Sus gases, sus ácidos están ya capacitados para deshacer. Si se traga huesos deshace. Ahí está deshaciendo. Pero un niño
no tiene sus ácidos suficientemente fuertes, hermano, como para deshacer un pedazo de carne. Los niños están capacitados en su niñez a digerir leche. Herbert, así le llaman, ¿no? Comida para niños. Pero imagínense un viejo comiendo Herbert. Comiendo cosas livianas. ¿Por qué? ¿Por qué al niño se le da cosas livianas? Porque su organismo, su estómago no tiene la capacidad para poder digerir las cosas fuertes. Pero a medida va creciendo, se le va dando más comida, más sólida, a tal grado, hermano, que después es chuletero y pollero. ¿Estamos entendiendo eso? Y cuando mira la leche, no leche. Cuando mira la papa molida, no, papita, yo quiero una chuletilla. ¿Entendemos eso? Ahora, para los que por el uso natural, dice, para los que el uso de, perdón, aquí, vuelvo a leer, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Comenzamos a usar nuestros oídos, vamos a comenzar a oír. Comenzamos a hablar, vamos a aprender a hablar. Vamos a ir ejercitando nuestros sentidos. Así de la misma manera es en el Señor. Si comenzamos nosotros a hablar de la palabra, a hablar del Señor, vamos a ejercitar nuestro hablar en el Señor. Si comenzamos a ejercitar nuestros oídos escuchando la voz del Señor, vamos a madurar nuestros oídos, hermano, para escuchar la voz del Señor. De esa manera, porque ahí tiene que haber un uso para que se ejerciten nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Va a haber un uso. Si no usamos lo que el Señor ha puesto, nunca vamos a discernir el bien y el mal. Vamos a decirle al mal bien y al bien mal. Y es por eso que hay mucha gente, hermano, que anda ya con algunos añitos en el evangelio, andan preguntando: hermano, ¿será pecado esto? ¿Qué me dice usted? ¿Qué dice? ¿Qué opinión tiene usted de esto? Hermano, si hay un ejercitar. Aparte del ejercitar, tenemos un Espíritu Santo dentro de nosotros, que también, hermano, se necesita ser ejercitado en nosotros para escucharle. El Espíritu Santo habla, pero cuando no tenemos ejercitados nuestros oídos para escuchar la voz del Espíritu Santo dentro de nosotros, aunque nos esté hablando, no lo vamos a escuchar, porque nuestros oídos espirituales no están ejercitados a escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo fue puesto en nosotros para hablarnos. Dice que Él nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Él hablará. Pero si tenemos no ejercitados nuestros oídos, Él va a estar hablando. Hermano, el Señor puede estar hablándole a una persona de muchas formas, pero si esa persona no tiene ejercitados sus oídos para escuchar la voz de Dios, no va a entender ni va a oír la voz del Señor. ¿Entendemos eso? No va a escuchar la voz del Señor. Dios puede estar hablando a través de la palabra, a través de los profetas, a través de esto, a través de muchas maneras habla el Señor. Pero para escuchar la voz del Señor hay que ejercitar nuestros oídos espirituales. La iglesia del Señor, hermano, ejercitada en sus oídos espirituales, oye la voz del Señor. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, oye. Hermano, ¿usted oye su voz? ¿Sí? ¿Oye su voz, sí o no? Dígame entonces, ¿oye su voz? ¿Oye la voz mía? ¿Por qué oye la voz mía? ¿Por qué oye su voz? Pues tiene ejercitados sus oídos. Conoce la voz, hermano, más rápidamente cuando usted tiene ejercitados sus oídos a esa voz.
¿Estamos entendiendo eso? De la misma manera es la iglesia. Ha madurado. 1 Corintios 2:6. Regrese ahí la Biblia. 1 Corintios 2:6. ¿Qué dice? Oiga, hablamos sabiduría. ¿Qué es lo que habla la iglesia? La iglesia no habla cosas de la tierra, hermano. La iglesia habla sabiduría de Dios, del cielo. Miren, las pláticas, las conversaciones de la iglesia son conversaciones celestiales. ¿Aló? Son conversaciones celestiales. La iglesia no tiene nada que hablar, hermano, de esta tierra. Las pláticas de la iglesia, del cuerpo de Cristo, son pláticas del cielo. Es interesante saber esto, hermano, que el apóstol Pablo habla, hermano, si hablamos, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces, ¿para qué sirve la madurez? Para hablar sabiduría. Qué feo es hablar cosas profundas con alguien que no es profundo. ¿Entendemos eso? Es como un buzo, ¿verdad? Alguien que bucea, que le gusta sumergirse en las profundidades del mar y comience a hablar con alguien, entablar una plática con alguien que se baña con guacal, con alguien que nunca ha ido al mar. Es ilógico. Es ilógico, hermano, que un piloto de aviación comience a hablar con un vendedor de naranjas de aviones. No va a compaginar la plática. No le va a entender, hermano, el montón de brújulas que llevan y agujas que lleva el tablero. No le va a entender nada. Pero si este piloto habla con otro piloto de la misma altura, entonces se van a entablar una buena conversación. ¿Estamos entendiendo eso? Por eso, hermano, las conversaciones en el Señor van de acuerdo a la madurez que tengan las personas. No podemos hablar, hermano, un adulto no puede hablar con un niño cosas de las adultas, porque el niño no le va a entender. Por eso la iglesia debe de entrar o tiene que entrar a la madurez, para que cuando la iglesia entre a la madurez, entonces hablar de las cosas del reino. No se puede hablar del reino con alguien que no tiene conocimiento del reino. ¿Estamos entendiendo eso? Hablar inglés con un hermano, hablar en inglés con uno que no sabe inglés no tiene ningún resultado. Pero si los dos conocen el mismo idioma y tienen el mismo nivel de conocimiento, hermano, esto se pone bien la plática. Por eso el apóstol Pablo menciona, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea que las personas que no han alcanzado madurez no encajan en la sabiduría que el apóstol Pablo estaba hablando. Tenía que crecer para madurar, para poder encajar en la sabiduría o en el hablar que el apóstol Pablo estaba hablando ahí. No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Pero las pláticas, hermanos, mire, las pláticas de un creyente maduro no son pláticas de las cosas que perecen. Cuando se reúnen los maduros a hablar, hablan de cosas celestiales. Pero qué feo es estar hablando de las cosas celestiales con alguien, hermano, que no tiene cosas celestiales, que no las ha entendido. Eso es lo más horrible que puede haber. Sí. Lo más horrible que puede haber es platicar cosas del reino con alguien que no conoce nada del reino.
Tremendo, ¿no? El apóstol Pablo habla de eso. Alcanzar madurez. ¿Para qué la madurez entonces? Para poder llegar al nivel de poder conversar de las cosas del reino con otros que ya han alcanzado madurez. No se puede hablar de cosas del reino si no hay madurez, que es el desarrollo segundo. Estos dos objetivos, porque hay objetivos, el objetivo, hermano, es el fin último. El fin último que el apóstol Pablo está dando ahí es llegar a la madurez para poder hablar y poder entender bien el caso. Imagínese un zapatero hablando de leyes con un abogado. El zapatero se va a entender con el otro zapatero. El panadero se va a entender con otro panadero, ahí sí. Pero con un doctor hablando de medicina, no da, no contiene. Por eso la gente, hermano, la iglesia madura habla cosas maduras del reino. Por eso podemos ver, hermano, visualizar los estatus de madurez de cada persona. Según en tu hablar se te es manifiesto, lo que dijo, en tu hablar se te es manifiesto. En la forma de hablar vamos a ver la forma de madurez, la capacidad de madurez que tiene la persona. El objetivo es el fin último al que se dirige una acción o una meta. Eso es un objetivo. La madurez es el objetivo. Hermano, el Señor se va a casar con una iglesia madura. ¿Aló? El Señor se va a casar con una iglesia madura, no niña. Por eso es necesario madurar, ya dejar de ser niño con apariencia de viejo. Yo estaba meditando ayer, más que todo ayer en la tarde, que hay personas, hermano, viejas en el evangelio, pero hay que saberles hablarles. Sí. Hay que llegarles con lechita, hay que llegarles con Herbert, viejos ya, porque se dañan, y cuando se dañan se enojan y se van. Y viejos. Perdona la comparación, pero si ha fijado cuando los perritos están tiernitos, que el dueño de los perritos le ponen una pailita a la lechita ahí, cuando están viejos le tiran la chuleta ahí. ¿Entiende? Pues qué triste es tratar con una persona, hermano, vieja, y hay que ponerle la lechita. Cuidadito. Ahí tiene que haber una madurez, una unción, una acción. Se dice que la persona, después de haber identificado un objetivo, oiga, cuyo logro considera importante, tiene que ser capaz de describir las acciones que representan el significado de ese objetivo. Lo voy a volver a leer para que lo explique. Hablando sobre el objetivo, se dice que la persona, después de haber identificado un objetivo cuyo logro considera importante, tiene que ser capaz de describir las acciones que representen el significado de este objetivo. Ejemplo: si una persona quiere una casa propia, en el futuro, primero se establece como meta, número 1, trabajar
para conseguir dinero y luego lograr el objetivo. El objetivo es tener una meta o una casa dentro de un año. Bueno, dentro de un año voy a tener mi casa, pero no trabaja. Hermano, logra identificar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Tener una casa. Es como nosotros tenemos un objetivo: estar en la presencia del Señor un día. ¿Sí o no? Pero para eso hay que trabajar en nosotros. Hermano, hay gente que quiere, está esperando la venida del Señor, pero no se ha preparado. Quiere entrar al reino de los cielos, pero viviendo una vida desordenada. Entonces, el objetivo es, hermano, establecer la meta, visualizar el objetivo y tener capacidad de discernir o de escribir ese objetivo. Yo quiero la casa así. Cuando haga mi casa, dicen algunos, la voy a hacer con esto, la voy a hacer con terraza, la voy a hacer con una perrera para 5 perros, la voy a hacer con yardita, le voy a hacer una alberga al frente, le voy a hacer un garaje para 3 carros, le voy a sembrar un palo por acá, y hace y describe su objetivo. Pero luego de escribir su objetivo, se da cuenta que no tiene dinero para hacer eso. Hermano, ¿cuánta gente quiere entrar al reino de los cielos y cuando mira se da cuenta que le hace falta mucho para eso? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Comenzar a trabajar en su vida para lograrlo. Porque, hermano, perdone, pero de sueños yo creo que nadie vive. Porque en la iglesia del Señor las cosas son realidades. Cristo es real y todo lo que el Señor nos ha prometido es real, es una realidad, hermano. Por lo tanto, nosotros tenemos que basarlos en las realidades de la iglesia, no en los sueños, no en que voy a alcanzar esto, no que mire mañana. No, hay que prepararse, hay que trabajar para eso. Es por eso que Dios formó a la iglesia como un organismo, nace viva. Oiga, la iglesia nace viva, crece vivo y madura vivo y se expresa vivo. La iglesia es viva, nace viva, crece vivo, madura viva y se expresa viva. El que nace vivo se va a expresar vivo. Esa es la formación del Señor, de la iglesia. La iglesia no fue, hermano, no nació muerta, nació viva, bajo la influencia, no bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Por eso nace viva, crece viva, se desarrolla viva y manifiesta vivosidad, manifiesta la vida. Hermano, la iglesia de Cristo no manifiesta cosas muertas. La iglesia de Cristo manifiesta cosas vivas. El cuerpo, que es la iglesia, expresa, número 1, la imagen del Señor, la esencia que es Jesucristo. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es vivo, expresa la esencia que es Cristo. La esencia de Dios es Cristo Jesús. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que la iglesia es la que expresa la esencia de Dios, que es Cristo Jesús. La iglesia no tiene, hermano, que expresar política. La iglesia no tiene que expresar cosas de la tierra. La iglesia tiene que expresar a Cristo.
Si somos iglesia del Señor, tenemos que expresar a Cristo. No solamente por nuestra boca, sino por nuestras acciones, nuestro testimonio, todo lo que son, todo lo que nosotros expresamos, hermano, debe de ser Cristo. Que en todo, o en otra palabra, en todo lo que nosotros expresemos, debe ir la expresión de Cristo. ¿Estamos entendiendo eso? No la expresión nuestra, ni la expresión del otro, ni la expresión, sino la expresión de Cristo. En todo lo que nosotros expresemos, debe ir allí la parte Cristo. Aún en nuestro hablar, en lo que platicamos, en lo que conversamos con los demás, debe ir una expresión de Cristo. Cuando le dan hermano, cuando hay una conversación entre un inconverso y un cristiano, el cristiano debe expresar a Cristo ahí. ¿En qué manera? Aleluya, gloria a Dios, qué bueno. Mira eso. Hay una expresión, la expresión de la esencia de Dios, que es Cristo Jesús. Mire lo que dice Romanos capítulo 10. Dice Romanos capítulo 10. Dice el verso 13 del libro de Romanos. Déjenme buscarlo acá. Verso 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo. No me acuerdo quién estaba dando un testimonio, no sé si quién fue que dijo que fueron, estaba viendo un testimonio de un varón que lo mandé por WhatsApp, que dice que fueron secuestrados en México, un grupo musical, fueron secuestrados en México, y que los secuestradores, hermano, comenzaron a amenazarlos, pero lo amenazaban más a él, y llegaron donde él y le pusieron la pistola y dijeron: ¿crees en Dios? Y él se quedó pensando. Le digo: ¿crees en Dios? Y entonces él dijo: sí creo. Eso te valió, si no te mato. Una expresión. Hermano, ¿usted cree en Dios? Si no, lo mato, dice. ¿Entiendes eso? Entonces lo soltaron. Oiga, lo soltaron, hermano, no sabe cómo. Y cuando regresa a su tierra, en el aeropuerto estaba su mamá esperándolo. Y le cuenta lo que había sucedido. Entonces la mamá le dijo: ese es el resultado de 15 años de oración mía por vos, le dice. Ahí está la otra expresión. ¿Entendemos eso? Hay una expresión, hermano. Fíjese, hermano, que yo he tomado una actitud, creo que está bien, que cuando estoy orando por una persona, yo le digo: estoy orando por vos. Máximo cuando está en dificultades, cuando está en enfermedad, estoy orando por vos, o la iglesia está orando por vos. ¿Sabe por qué? Porque a través de eso yo le estoy expresando que hay un Dios todopoderoso que puede ayudarle a él. No es tanto la acción de uno, sino el glorificar, el transmitir la fe, la seguridad y la confianza a aquella persona que tanto lo está necesitando. Pero si estamos orando por una persona y no le decimos, entonces no le transmitimos la confianza de un Dios todopoderoso a la persona. ¿Entiende? Yo le dije a un hermano, la vez pasada le escribí por chat, no es miembro de aquí, es miembro de otra congregación, le digo: mira, estamos orando en la iglesia y estoy orando yo por tu problema, por la necesidad que tenés en tu casa de salud de tu padre. Entonces me dijo: hermano, no sabe cuánto me fortalecen esas palabras. ¿Qué tal si no se las decimos? ¿Qué tal si no expresamos a Cristo, hermano? ¿Por qué nos quedamos callados muchas veces? ¿Por qué no le expresamos al Señor a otras personas? Si nosotros no sabemos la necesidad que tiene la otra persona, pero la cabeza del cuerpo sí sabe. Hermano, la cabeza sabe la necesidad que la mano, la necesidad de tomar un vaso,
y traerlo aquí. Y la mano no sabe la necesidad, por qué está haciendo eso, pero lo hace. ¿Entendemos eso? Por eso la iglesia tiene que ser, hermano, la expresión de Dios, porque hay mucha necesidad, hermano. A través de la expresión suya, Dios va a fortalecer la vida de otra persona. Yo he entendido eso y hermano, lo estoy viviendo, lo estoy sintiendo, lo estoy visualizando. Que cuando yo le digo a una persona, estoy orando por vos, la persona se siente tan, hermano, tan fortalecida. ¿Entendemos eso? Entonces estamos expresando el poder, la manifestación del Señor en esa persona, porque estamos unidos en el mismo, ¿entiende? En la misma coyuntura. ¿Leímos Romanos 10:13? Sí, ¿verdad? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso es Romanos 10:13. Ah, sí, ahí está, sí. Oiga, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ay, Señor, gloria a Dios. ¿Esa es una salvación? Aleluya, es otra salvación. Bendito el Señor. El Señor es nuestro Salvador. Esa es una salvación. El Señor es nuestro Señor. Esa es una salvación, hermano. En el momento que la necesita. Todo lo puedo en Cristo que me está fortaleciendo. Es una salvación. No le atribuyamos la salvación solamente a la salvación de nuestra alma, sino la salvación a veces de nuestros sentimientos, de nuestras cargas, de nuestra manera de pensar, nuestro aturdimiento. Hay momentos difíciles, hermano, que parece que pega uno. Entonces necesita la expresión. Amén. La expresión. Hay mucha gente que se ha hundido por no expresar. Y lo que expresan son cosas negativas. Ah, yo estoy enfermo, usted. Yo no tengo dinero. Yo no sirvo para nada. Son expresiones negativas. Pero allí no estamos expresando a Cristo. Ahí estamos expresando nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Pero tenemos que expresar a Cristo. No solamente para nosotros, ni para la iglesia, sino para el mundo, para el inconverso. La expresión. Hechos 2:21 le habla también de lo mismo. Ser salvo significa recibir los dones iniciales. Oiga, ser salvo significa recibir los dones iniciales, como el Espíritu, como el don de salvación. Ser salvo significa recibir los dones iniciales del Espíritu. Por eso, no solo se necesita creer, sino también invocar al Señor. A veces se nos dificulta invocar, porque tenemos muy poca práctica para hacerlo. Muy poco invocamos al Señor nosotros. Muy poco invocamos. Hermano, mire, la mayoría de tiempos, perdone que le voy a meterme en esto, pero la mayoría de tiempo en el culto pasamos callados. ¿Sí? No invocamos. Pasamos callados. Ay, hermano, es que estoy escuchando. Sí, pero hay que estar invocando. La invocación. Se nos dificulta la invocación porque tenemos poca práctica para hacerlo. Hay que practicar la invocación, hermano. En todo hay que practicar la invocación. En todo lo que hagamos. Invoquémosla, hermano. Invoquemos al Señor. Practiquemos la invocación al Señor. Y verá que las cosas van a mejorar, van a fructificar. Invocarle. Por eso nos quedamos callados allí, porque como hay muy poca práctica, cuando le pagan a usted, diga gloria a Dios, gracias Señor, delante de la gente, gracias Señor, recibir. Yo conocí a un varón, hermano, que cuando le pagaban el cheque, lo besaba y decía,
Gracias, Señor, porque me permitiste ganar este dinero. Gloria a ti, Señor. Delante de la gente ahí invocaba. Mire el cheque. Me deducieron seguro social, que ladrones son estos, me deducieron esto. Hermano, eso no es invocar. Qué barbaridad. No me salieron las horas extras que metí. No, y allá va enojado. ¿Será invocar al Señor eso? No. No practicamos eso. Y esa es un arma muy poderosa, la invocación al Señor. Amén. ¿Entendemos eso? Invoquemos el nombre del Señor, hermano. Hay muchas formas como invocar el nombre del Señor. Hay muchas frases para invocar el nombre del Señor. Y eso va a liberar. Y eso va a hacer crecer. Eso va a hacer madurar a la persona. No podemos estar callados. La iglesia no puede estar callada. Los que somos iglesia no podemos estar callados. Tenemos que invocar el nombre del Señor. Aún para las malas noticias tenemos que aprender a invocar el nombre del Señor. ¿Acaso no dice la palabra del Señor que demos gracias a Dios en todo? No por todo, en todo. Gracias, Señor, porque me está llevando el tren. ¿Usted lo puede decir? Chon dice, ¿verdad? ¿Cómo no chon? Falta de invocación. Hermano, Jesús aún en la cruz del Calvario invocaba el nombre del Señor. Son principios de enseñanza del Señor para la iglesia. Pero la iglesia, hermano, las congregaciones o la iglesia más invocadora debe ser la iglesia de Cristo. Pero fíjese que son, perdone, hermano, pero a veces son más invocadores los que no tienen a Cristo en su corazón y los que viven en las tinieblas y viven errados en la palabra, que nosotros que tenemos la palabra de Dios. Son más invocadores aquellos y nosotros los quedamos con Cristo. Pero no debe de ser así. Es necesario invocar el nombre del Señor, porque invocando este nombre, de alguna manera hay salud. Hay salud en nuestra alma y aún en nuestro cuerpo. Hay salud invocando el nombre del Señor. Por eso dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿De qué? De enfermedades, de acechanzas, de ataques del enemigo, de saetas que vuelan de noche, hermano, de muchas cosas, invocando el nombre del Señor. Ahí hay salud y también hay salvación. ¿Qué lo salvó a ese cantante de la muerte? Invocar el nombre del Señor. Sí, creo en Dios, eso lo salvó. Si no, lo hubieran matado, porque estaba en una zona muy caliente. ¿Entendemos eso? La invocación. Invocar tiene mucho significado. Pedro, oiga, invocó el nombre del Señor y fue salvo. Si Pedro no invoca el nombre del Señor, se hunde, hermano. Váyase a Mateo 14:30. Pedro invocó el nombre del Señor y fue salvo. Si no invoca, ay, no hubiera contado, ¿verdad? Mateo 14:30. ¿Se acuerda de la inundación de las aguas? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse. Oiga, hermano, hay gente que se está hundiendo y no clama al Señor. Hay gente que va para abajo en su vida espiritual y no hace nada, hermano. No dice: Señor, sálvame. Van, hermanos, sin frenos para abajo. Y ellos saben. Hay gente, hermano, que no tiene deseos, ya no siente el deseo ni el interés de orar. Y ellos saben. Y no le dicen al Señor: ayúdame, Señor. Mira, ya no tengo deseo de orar. Ya no siento el deseo.
Hay gente que no siente deseos de venir a la iglesia ya, hermano, y ellos saben y no invocan el nombre del Señor para que los auxilie, sino que se van, hermano, y a pegar de narices a donde sea, se revientan en cualquier muro. ¿Entendemos? Parece la invocación. ¿Acaso no dice el Señor: clama a mí y yo te responderé? ¿Acaso no? Hermano, si Bartimeo no hubiera clamado, se hubiera muerto así como estaba. La invocación es importante. Por eso Pedro, según el versículo 30, dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo ahí? Pero usted lo dice muy suave. Mire los signos de admiración ahí. ¿Qué dijo ahí? Señor, oiga, Señor, mire, y la invocación: Señor. ¿Quién es nuestro Señor? ¿No es Jesucristo? Cuando decimos Señor, ¿a quién nos estamos, hacia dónde nos estamos dirigiendo? A nuestro Señor. Señor, sálvanos. ¿Y no era que era pescador, pues? ¿No era que era nadador? Hay pescadores que no nadan nada, ¿eh? Los pescadores en cayuco los tiran a la poza y no se ahogan. Sería de esos Pedro. Sería de esos Pedro, que hay otros que sí pescan bajo de agua. Señor, sálvanos, o sálvame. Esa es una invocación. El Señor no dejó hundirse a Pedro, sino que lo salvó. ¿Quiere hundirse usted por no invocar el nombre del Señor? No, hermano. Cuando sienta usted que ya las aguas le están llegando a su cuello, dígale: Señor. Pero cuando las mira, que no, son cositas pequeñas. Aún cuando la mira entrar por la puerta las aguas, hermano, turbulentas, dígale: Señor. No, son cosas que yo puedo manejar muy bien, y ya con el agua al pecho, y todavía puedo, sí. No, déjese de cuentos, clame mejor. Invoque. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo de lo que está aconteciendo en ese momento. ¿Quieres invocar el nombre del Señor de ahora en adelante? Es necesario. La iglesia tiene que invocar el nombre del Señor en todo, hermano, en todo, porque el único salvador de la iglesia es Cristo Jesús. Amén. Espero que esta mañana el mensaje no haya sido para enriquecer su conocimiento, sino para ponerlo en práctica. Invoque en su casa, invoque el nombre del Señor. Hermano, muy pocas casas, muy pocos hogares se oye música cristiana ya. En muy pocos hogares se oyen mensajes. En muy pocos hogares ya casi no se invoca el nombre del Señor. Lo que se oye son otras cosas. ¿Entendemos eso? Ya la invocación se está perdiendo, y no debe de perderse, porque la invocación al Señor es la que va a salvar al creyente de cualquier situación, cualquier adversidad que tenga en el mundo, hermano. En el nombre de Jesús. ¿Quiere que oremos esta mañana? Y digámosle: Señor, si hemos perdido la invocación a tu nombre, queremos volver a retomar. Hermano, para todo debe de ser invocado el nombre del Señor. Si Él es nuestro Señor, pues Él es el Señor de tu vida, Él es el Señor de tu casa, el Señor de tus hijos, el Señor de tus problemas.
el que señorea, el que puede determinar, hermano. El Señor es el Señor. Aleluya, aleluya. Levante su mano si usted. Invoquemos esta mañana en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra, a ti sea el honor. Tú eres nuestro Dios, nuestra fuerza, nuestro castillo fuerte. Tú eres, Señor, el Todopoderoso. Tú estás en medio nuestro. Tú nos estás ayudando a madurar, a crecer. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Tenemos una función. Tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Y la función, una de las funciones es invocar el nombre del Señor. Invocar tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Él es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. No hay otro como Él. No hay otro como Él. Aleluya. Él salva, Él sana, Él liberta, Él hace prodigios. Él está en medio nuestro. Él está para defendernos. Él es el poderoso gigante. Él es el Señor. Él es el Señor. Oh, gloria al Señor. Gloria al Señor esta mañana. Gloria al Señor esta mañana.